Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy necesario en nuestras vidas, que no puede carecer. ¿Y sabes cuál es este tema? La paciencia. ¿Verdad que sí? Tú necesitas la paciencia como yo también. La necesitamos. Y vamos a meditar un poco sobre ella. ¿Qué nos dice Dios a través de su palabra de la paciencia? Lucas 21, versículo 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con vuestra paciencia, dijo Jesús, aquí habla Jesús, y dice, ganaréis vuestras almas. O sea, tú puedes decir tu nombre. Él estaba hablando a sus discípulos, a los que le habían creído, a los que habían determinado seguirle. Y Él les habló de algo muy, muy importante, que nosotros tampoco podemos hacerlo como menos. Y también el Señor te dice a ti y a mí, ¿verdad? Con vuestra paciencia, con tu paciencia, vas a ganar tu alma. Quiere decir que si nosotros no ejercitamos la paciencia, podemos perder nuestra salvación. Esto es algo que podemos tener mucho cuidado y poner atención. Podemos perder hasta la salvación sin la paciencia en nuestras vidas. ¿Cuántas personas comienzan el camino y luego no terminan? ¿Sabes? Por la lucha, por la prueba, por la situación, no soportó, no estuvo dispuesto a permanecer, a perseverar. Por eso Jesús dijo, más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Mateo 24, 13. Perseverar quiere decir también ejercitar la paciencia. Pero quiero darte algunos significados acerca de lo que dice el diccionario secular de la palabra paciencia. Bueno, paciencia, nos dice el diccionario que es sinónimo de perseverancia. Una persona que persevera está practicando la paciencia. Paciente. Paciente también es alguien que sabe soportar. Que sabe soportar. También es alguien que es sufrido. Quiere decir alguien que está pasando por aflicción y está soportando la aflicción. Quizás, ¿verdad?, en este momento tú estés soportando algo que se te esté haciendo injusto, o que estás soportando y tú dices, ¿cuánto tiempo voy a estar así? Pero está siendo paciente. Y aquí, ¿verdad?, nos dice la palabra de Dios, por vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Así que nos conviene a veces soportar, a veces aguantar, a veces esto tendrá que ver con cierto sufrimiento que podamos llevar en la vida, pero es algo que nosotros tenemos que aguantar, que soportar, ¿sabes?, con paciencia. Ahora, tú me dirás, esto es imposible. Humanamente sí, tienes mucha razón, porque la paciencia, ¿sabes?, no la podemos obtener en una farmacia, no la podemos obtener en un supermercado. No. ¿Sabes cómo la podemos obtener? A través de Dios. A través de Dios. A través del fruto del Espíritu Santo de Dios. Es un fruto del Espíritu Santo de Dios. Esto viene de Dios, del Espíritu Santo. Por eso necesitamos tanto buscar a Dios. Necesitamos rendirnos a Dios. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Que Él nos llene, que Él nos llene. Porque solo en Él, es un fruto del Espíritu, podremos dar este fruto tan valioso, tan necesario también, que es el fruto de la paciencia. Recordemos, viene de Dios, es un fruto del Espíritu Santo, no proviene de nosotros, no lo damos nosotros, viene de Dios. Y vamos a ver acerca de la paciencia algunos puntos importantes que nos van a ayudar a anhelarla y a considerar cuán valiosa es. Sabes, en primer lugar, Dios es paciente. Así es. Dios mismo es paciente. Pues, ¿qué será de ti y de mí? Si Dios nos está dando el ejemplo de ser un Dios paciente,
¿A dónde dice esto? Vamos a verlo. Pues entonces nosotros también tenemos que ejercitarla. Dice Romanos 15, verso 5, lo siguiente: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Dios es paciente. Y sabes, esa paciencia la ejercita. Y nosotros tenemos que considerar también lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dios mismo, siendo Dios, siendo el Dios del universo, el Dios soberano, el Dios todopoderoso, Él mismo ejercita la paciencia. Y vamos a ver, Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuánta paciencia está teniendo Dios para con todos nosotros, para con la humanidad. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de su paciencia? Porque Él no quiere que nos perdamos, porque Él quiere que procedamos al arrepentimiento, que a ver si entendemos. Él está dejando, y sabes, no porque Él no se dé cuenta, no porque Él pase por alto el pecado, no, porque Él quiere nuestra salvación y Él nos da el tiempo y nos da la oportunidad, pero recordemos que un día también esa oportunidad terminará. Pero nosotros tenemos por eso que aprovechar la paciencia de Dios, el tiempo de oportunidad que Dios nos está dando por amor, ¿sabes? Y también vamos a ver en segundo lugar que nosotros necesitamos la paciencia con relación a los demás. Necesitamos la paciencia, ¿sabes? Con nuestra familia, con los que nos rodean en el trabajo, con los vecinos, con todos los que nos rodean. Necesitamos nosotros soportarnos. ¿Cómo? A veces hay diferencias, pero tenemos que sobrellevarnos y para ello necesitamos la paciencia. Lo dijo el apóstol Pablo en Colosenses capítulo número 3, versículos 12 al 13. Veamos lo que dice la palabra. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cuál es el problema? A veces, ¿verdad? Es la falta de soportarnos. Yo no aguanto, ya estuvo bueno, estallamos, tomamos decisiones o actitudes negativas por no soportarnos, por la falta de paciencia. Dios nos dice que nos tenemos que vestir de paciencia unos con otros. Es necesaria la paciencia en casa, en el hogar, con ese miembro de la familia, con aquella persona difícil. A veces podemos sobrellevar gente, ¿verdad? Que decimos, ay, qué bien me sentí con esta persona, pero a veces hay situaciones, hay fricciones, hay conductas que a veces nosotros no queremos soportar, pero Dios dice que nos soportemos. Para ello necesitamos vestirnos de paciencia, vestirnos de paciencia. Nos es necesaria la paciencia. En tercer lugar, la paciencia también nos es necesaria en circunstancias adversas. Claro que sí, necesitamos nosotros, ¿sabes?, soportar cuando vienen las aflicciones, cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones difíciles, cuando viene la persecución, cuando viene la lucha, cuando viene la necesidad. Allí requerimos la paciencia para poder esperar en Dios, para poder esperar la respuesta de Dios. Y vamos a ver en Santiago capítulo 5, versículos 8 al 11. Y dice así la palabra de Dios. Escuchemos. Tened también vosotros paciencia
y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Podemos ver cómo Dios nos enseña a tener paciencia, a esperar, aún en medio del sufrimiento. Él nos manda, Él nos enseña, ¿sabes?, a tener paciencia. Vendrá el tiempo en que Dios juzgará, vendrá el tiempo en que Dios recompensará, en que Dios premiará nuestra paciencia. Por eso es importante la paciencia. Y sabes, y también en cuarto lugar, podemos ver que la paciencia es necesaria en la carrera del cristiano. Sí, necesitamos tener paciencia. Hebreos 12, versículo número 1, nos dice lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No nos cansemos, amados hermanos. Ya nos falta poco, ¿sabes? No desertemos de esta carrera. No nos quedemos ahí tirados. No te rindas. Sigue adelante. Sigue corriendo. Si tú sientes que las fuerzas se terminan en tu vida, recuerda que Dios dijo que Él da esfuerzo alcanzado y que Él multiplica las fuerzas a aquel que ya no tiene ningunas. Corramos con paciencia, soportando, aún en medio de las aflicciones. Viene el galardón. Ya estamos por llegar a la meta, puestos los ojos en Jesús. Pongamos nuestros ojos en Jesús, no en las circunstancias. El que nos llamó es Cristo Jesús. El que te llamó a ti, el que te eligió a ti y a mí, fue Jesús. Él está ahí contigo y no te va a dejar. Sigue corriendo con paciencia. No te rindas. Avanza hacia adelante, hacia la meta, con paciencia. No te desesperes. No desertes, sigue corriendo esta carrera, porque viene el galardón. Cristo está a las puertas, recuerda. Y por último, ¿por qué necesito la paciencia? ¿Por qué es necesaria para poder esperar en Dios? Claro que sí. ¿Sabes que David decía en el Salmo 40 algo tan importante? Y él decía la actitud que se debe de tener para esperar en Dios. Yo no sé tú qué estás esperando de Dios, cuáles han sido tus peticiones, qué has presentado delante de Él, cuánto tiempo tienes de estar orando, de estar pidiendo. A lo mejor estás haciendo cuentas. Ay, Señor, tantos años. Ay, Señor, mira, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero vamos a ver qué nos dice el Salmo 40, verso 1. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y sigue diciendo, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, del lodo resbaladizo, y puso mis pies sobre peña, sobre la roca, sobre el lugar seguro y firme, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y
confiarán a Jehová. Cuando los demás vean, aun cuando tu propia familia, los que te conocen vean, sabe la recompensa de Dios para tu paciencia, temerán a Dios. Dirán, verdaderamente Dios es grande, verdaderamente Dios es un Dios vivo que oye, verdaderamente no hay nada difícil ni imposible para Él, y confiarán a través del fruto de tu paciencia. ¿No crees que vale la pena? Necesitamos la paciencia. Dios quiere la paciencia en nuestras vidas. Por último, recordemos el texto inicial. Jesús dijo, y Jesús hoy nos dice, por vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Tiene que ver, sabes, con nuestra alma. ¿Cómo está nuestra alma? Nuestra alma tiene que estar fortalecida, esperando en Dios. Recuerda, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Vale la pena. Hoy Dios nos ha hablado. Vale la pena. ¿Sabes? David dijo, pacientemente esperé en Jehová. Él oyó, y Él oyó, y Él me oyó. Dios quiere tu paciencia y mi paciencia. Él nos da el ejemplo a través de su palabra. Es el fruto del Espíritu. Y en esta hora oramos, amado Dios, te damos gracias, porque hoy tú nos has recordado cuán importante es la paciencia. Ciertamente nosotros como humanos somos falibles. Tu palabra dice que tú te acuerdas de que somos polvo. Perdónanos, oh Dios, perdónanos porque muchas veces, Señor, no hemos practicado la paciencia. Señor, porque muchas veces nos hemos desesperado, aún en las luchas, en las pruebas, en las circunstancias. Hemos tomado actitudes, Señor, que no son de tu agrado, pero ayúdanos. Te pedimos que nos des la fortaleza de tu Espíritu Santo. Espíritu de Dios, necesitamos ese fruto que solamente lo podemos obtener a través de ti, precioso Espíritu Santo. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser llenos de tu Espíritu, porque no podremos producir frutos por nosotros mismos, porque tu palabra dice que separados de ti nada podemos hacer. ¿Por qué no le dices ahí donde está? Señor, yo necesito de ti, necesito tanto de ti, ayúdame. Si puedes levantar tu mano, hazlo y dile, ayúdame, Señor, ayúdame. Yo quiero estar adherido a ti. Yo quiero permanecer en ti, Señor, que nada me aparte, porque yo necesito producir ese fruto que tú tienes, el fruto de tu Espíritu Santo. Y hoy, Señor, hemos escuchado el fruto de la paciencia. Ayúdame a tomar una actitud, Señor, que te agrade. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.